Sean todos muy bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia. ¿Cómo están, muchachos? Hola, señor Fabián Chamorro. Hola, señor Domingo Ayala. ¿Cómo están? Hola, Ale, ¿cómo te va? Súper bien. Excelente. ¿Por dónde anduviste? No, estuve con el tema de la obra de teatro. ¿Qué tal? Me quedé por Asunción. Bien, bien. Tuvimos He visto- las últimas 6 funciones, se llenaron absolutamente. Así que muy bien. Y volvemos. Ahora justamente los 2 siguientes fines de semana de noviembre vamos a tener. Nuevamente porque pidieron y porque no dimos El abasto. famoso porque la gente lo pidió. Porque la gente lo pidió. ¿En serio eso Sí, es? sí, porque la gente lo pidió. Qué Y sí, grande. se quedó mucha gente afuera, sobre todo el último fin de semana, así que volvemos. Van a aprovechar. Volvemos, sí, vamos a aprovechar. Muy bien, señor Domingo Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Usted ¿Cómo fue a la andamos, obra de Fabián? teatro de Fabián? No, no me pude, cabrón. ¿Por qué no se No me pudo pude ir? ir. ¿Sabes por qué? Porque trabajé, viste, un día antes, el sábado, yo trabajé muchísimo y el domingo me fui a trabajar a su casa y por eso no ¿A me tu fui. casa se va a A trabajar? su casa me fui a trabajar. ¿Qué? Sí, me fue a ayudar con algo. Ah, ok. Sí, Pero le por- pagaste, no como esa señora que una vez le dejó sin pagar. No, pero vos sabés que No, por sí, eso le no me pagué, fui, le pagué, porque le pagué. los 2 días estuve así demasiado full y no. No, está bien, está bien. Ahora, ¿qué fecha va a ser esto? Va a ser el 5, 6, 7 y el 14, 15 y 16 de noviembre. Así que anoten ya, chicos, tienen que ir. Nosotros tenemos que ir domingo. Tenemos que Sí. ponernos de acuerdo y tenemos que ir. Porque Tenemos no que nos ir. fuimos. ¿Cómo no nos vamos a Hacerle ir? trabajar a No, pero en cierto tenemos que ir, en serio tenemos que irnos. No, en serio sí tenemos que En ir. serio, en serio. Muy bien. ¿Están bien entonces? Tranquilo, pa. Chupete, Fin de cabrón. año, como ya la agarra, ya estamos Sí, ya ya bordeando. estamos cansados. Yo creo que ahora más rápido va a llegar el fin de año. Y no, olvídate, corre. claro que sí. Rápido. No, claro que ya sí, va a pasar volando, sí. rapidísimo. Este ya es el programa número, espérate, 40. Sí, nuestro aniversario 40. Venga, Felicidades, mucha Felicidades, gente felicidades. me sigue escribiendo y siempre digo que lo que hace que sea entretenido este programa es todo lo que sabe Fabián. Nosotros estamos para que sea más dinámico nomás, entonces todos los aplausos siempre para Fabián y síganlo en sus redes sociales. ¿Cuántos seguidores ya tenés? Ando por los 26.000, creo. A pelota, Sí, ¿eh? no, Muchísimo, creció sí. bastante. O sea, el casi mito hizo que... Un estadio lleno. Ya llenamos por lo menos estadios pequeños. Puedes hacer un defensor ya en El breve. desafío dentro de pocos defensores. Qué Yo me grande. acuerdo que cuando empezamos el mito, Fabián tenía 17.000 por ahí, porque yo No. le empecé a seguir esa vez. Ay, fue 10.000 por ahí. Sí. Sí, Qué sí, bueno. cierto. Mucha Muy gente bien, está muchas viendo gracias. atemporalmente en los capítulos porque me dijo, yo descubrí y enganché todo nomás ya de una. Entonces se hace tipo un... Y muchos extranjeros. Eso me festival. llama la atención. ¿En serio? Sobre todo muchos argentinos. Muy buena onda. Qué bueno. Así que le mandamos un saludo a todos los que nos mandan buena onda. Gracias por estar ahí. También Gracias por los ser parte de reyes, esto. creo tanto. Sí, pero hay que darle más cabida a la gente No, que tira claro, buena onda, ¿verdad? Pero totalmente, si escriben totalmente. también para mala onda, por algo será. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema importante. El tema del día San Roque González de Santa Cruz y la ¿Cómo sería? Antropofagia. Ahí está, antropofagia. es Canibalismo así. más rápido, canibalismo. Canibalismo. En Paraguay, Sí. los ¿De guaraníes. eso vamos a hablar? Sí, vamos a hablar de... Muy bien, entonces vamos a ampliar este tema. Hace más de 4 siglos, en el territorio que se convertiría en el corazón de Sudamérica, nació un hombre destinado a dejar huella, Roque González de Santa Cruz. No fue un conquistador ni un guerrero armado, fue algo más grande, un misionero valiente que soñó con unir el alma guaraní con la fe cristiana. Fue amigo de los pueblos indígenas, su maestro, su hermano, fundó pueblos, levantó iglesias y sembró esperanza donde antes solo reinaban la selva y el miedo. En 1628, mientras predicaba en la reducción de Caaró, fue asesinado cruelmente por algunos indígenas confundidos y guiados por la violencia. Su cuerpo fue quemado, pero su corazón no se consumió, permaneció intacto como un símbolo eterno de amor y fe. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II y en 1988 se convirtió en el primer santo paraguayo. Hoy en el mito de la historia, San Roque González y los guaraníes. La primera pregunta ¿es cierto que en vida San Roque González de Santa Cruz ya era venerado como santo por los indígenas, señor Domingo Ayala? Sí, según dicen que era así en vida ya lo... Hasta ahora le veneramos porque el billete de 100. Sí. De 100.000, de 100.000. Sí. De Encima, 100.000. y encima una vez al mes nomás le vemos. Más tú todavía. Sí. Bueno. Entonces sí, ya le veneraban. Sí, ya le veneraban porque él era un hombre muy dedicado a su labor. Él se dedicaba mucho, incluso pasaba hambre, cruzaba montes y todo por ir a evangelizar y a hablar, a culturizar, a civilizarle a los indígenas. Y era muy entregado y les trataba muy bien a ellos. Por eso él era muy, muy apreciado por los indígenas.
Mira vos, ¿qué hay de cierto con esto, señor Fabián Sí, Chamorro? ¿Hay alguna documentación? Era de un esto? personaje muy respetado por los indígenas. Él es un evangelizador. Se preocupó, primero fue ordenado sacerdote antes de la llegada de los jesuitas. Los jesuitas llegaron a Paraguay. Antes. Llegaron en 1609, él ya era sacerdote. Él era el encargado de lo que hoy es la catedral. No la catedral, el edificio que conocemos. Una catedral mucho más discreta. ¿En Asunción? En Asunción. Probablemente en el mismo lugar, pero una iglesia totalmente diferente. Cuando llegan los jesuitas, él se une a los jesuitas y empieza su proyecto de evangelizador porque él quería trabajar con los pueblos originarios, quería trabajar con los guaraníes específicamente. Y comienza, desde que se une a los jesuitas, empieza un proyecto no de colonización propiamente dicho, pero sí de fundación de reducciones jesuitas. ¿De dónde viene el término de reducción? Muchos pueblos guaraníes eran todavía nómadas. ¿Y qué es reducirlos? Ponerlos en un espacio físico para que trabajen, para que produzcan, ya sea para la iglesia, para ellos mismos, que fue el proyecto de los jesuitas. Tipo un pueblito. Sí, un pueblito. Porque los guaraníes no se quedaban. Los guaraníes no se quedan, pero con los jesuitas comenzaron a instalarse específicamente en la zona que hoy conocemos como Misión Argentina y Misiones Paraguayas. Hablo de los departamentos. Y comienza su proyecto evangelizador y va fundando pueblos. Entre los pueblos más importantes que fundó está lo que hoy es Encarnación, que se fundó en donde hoy es Posadas. Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa se funda donde hoy está Posadas. Después se muda a donde hoy es Encarnación. Entonces él es fundador de los dos pueblos. Y le conmemoran en días diferentes. Los paraguayos le recordamos el día que murió, que es el 15 de noviembre. Y los argentinos le recuerdan el día que nació, que es el 17 de noviembre. Él estaba 2 días de su cumpleaños. Y fue asesinado 2 días antes de su cumpleaños. Por eso entonces todas las ciudades hacia Misiones tienen nombre de santo y eso. La mayoría. San Juan Bautista, tenés San Ignacio. Justamente porque fueron fundadas por los jesuitas. Él fundó también la ciudad donde nació el San Martín. San Martín, que se llama Yapeyú. Que justamente fundó como una pequeña reducción que más adelante en ese lugar terminaría naciendo el prócer argentino más importante, que fue San Martín, que no solamente argentino, porque también ayudó para la independencia de Perú y la independencia de Chile, o sea, un prócer latinoamericano realmente. Así que nació en Yapeyú, un pueblo fundado por Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz, su papá vino con la primera expedición de españoles que llegó aquí. Y probablemente su mamá era mestiza. Probablemente, no lo sabemos. O sea, su mamá ya era descendiente de un español con una mujer indígena. Y Roque González de Santa Cruz, probablemente por esa sangre que ella tenía indígena, se sintió muy, muy atraído por el proyecto que empezaron los jesuitas ¿Y será por eso que le veneraban? Porque se iba a ayudar, se trataba de buscarle algún tipo de apoyo, le enseñaba cosas, más que evangelizar nada más. El problema era el siguiente. Estaba ya la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era un régimen bastante duro para los indígenas, porque el encomendero te obligaba a trabajar fuera de su estancia. Entonces vos tenías que alejarte de tu familia para ir a trabajar en el monte, por ejemplo. El jesuita no. Claro. El jesuita te reducía en un espacio y vos podías trabajar con tu familia. Vos estabas con tu familia. Y era mucho más benigna la situación con los jesuitas que con los encomenderos. Que los encomenderos eran los que estaban, por ejemplo, en Asunción, justamente. Que después eso genera una crispación y hay guerras importantes. Entre ellos lo que se llamó la Revolución de los Comuneros, que tuvo que ver justamente por esta mala relación entre jesuitas y encomenderos. Pero sí, había intereses económicos sí, demasiado importantes. Bueno, en una de las reducciones que él fundó es donde él termina siendo asesinado, en Caro. Se llama realmente Asunción del Iyuí, que es un pequeño riacho que está hoy en la zona del Río Grande del Sur, y Caro, así se llamaba. Y en esta última localidad es donde estaba trabajando, ellos estaban levantando el establecimiento cuando fue asesinado por un cacique. Te quiero preguntar bien a profundidad de eso, porque le tenemos acá a Pepe Chugón, está con nosotros, tenemos ya acá los nuggets, yo ya picoteé uno, comiste ya uno. Esta es la oportunidad de comer antes que te haga la pregunta. Mira lo que esto es. Le dije al compañero, vi que estaba preparando y le dije que se pase un chiquitito para que sea un poquito más crocante. Sí, así mismo. Así que tenemos el segmento de Pepe Chugón y tenemos la pregunta. Me voy a poner mi kepi como corresponde. Le mandamos un saludo a Joshua.
Éxitos, el año que viene ya va a estar en la Fórmula 1 de la mano de Pechugón también. Bueno, Pechugón tiene la pregunta, ¿por qué los indígenas atacaron a San Roque y a sus compañeros? ¿Qué pasó ahí? Los guaraníes los recibían de diferente manera a los jesuitas. Hubo guaraníes que sin problema se sumaron al régimen jesuita y otros que mostraron más resistencia. Esta tribu guaraní mostró más resistencia, especialmente su cacique Ñezú, que es el que termina asesinando no solamente a Roque González, sino también a sus compañeros, porque no llegaban solos, generalmente llegaban en grupos pequeños de sacerdotes, y los sacerdotes que estaban instalados en Cano fueron asesinados. El 15 de noviembre del año 1628 fue asesinado. Vamos a ver, Nico, la imagen. Tenemos dos imágenes de... Ahí está. Esta es una de las imágenes que muestra su supuesto asesinato. Él es asesinado con Alonso Rodríguez, que era el otro jesuita que estaba con él. Y 2 días después, los indígenas también terminan matando al otro sacerdote que estaba también en la comunidad, que se llamaba Juan del Castillo. Ah, pero no querían saber nada de ellos. No querían saber nada. Lo mataron y iban a quemar el cuerpo. Y cuando quemaron el cuerpo, según el mito que queda en la memoria colectiva, su corazón no se quemó. Y supuestamente su corazón les habla y les pide que se arrepientan. Qué locura. El corazón y el hacha con el que le terminaron matando va a Roma, en donde estuvo por muchísimo tiempo, hasta que es rescatado por los jesuitas argentinos. Y después llega a Paraguay y hoy en día, o sea, no sé si hasta hoy en día, pero estaba por lo menos en el Colegio Cristo Rey, el corazón. Que vamos a ver enseguida. La siguiente imagen, que es también de la muerte de ahí está, ahí también lo mataron por la espalda. Como cuando comenzamos el programa, vos le preguntaste a Domingo el tema de si era cierto que él tenía una influencia. Le matan por la espalda porque decían que a veces con su sola mirada él le convencía a los indígenas. Entonces para que no ocurra tipo eso, para liquidar y de lo mataron de una de espalda, y le están justamente atacando a los dos sacerdotes que murieron ese 15 de noviembre. 2 días después termina muriendo el otro sacerdote. Entonces es mentira eso de que había un curandero entre los indígenas y que ese es lo que les mandó a matar porque le quitaba su negocio. No, hubo una rivalidad muy grande entre todos los sacerdotes católicos con los payé o chamanes guaraníes. ¿Por qué? Porque perdían su poder. O sea, perdían su poder ante la comunidad. Pero en este caso en específico era con el cacique. El problema era con el cacique. Y justamente esto nos lleva al otro. O sea, el asesinato de Roque González se da en una etapa donde existía todavía la antropofagia guaraní. ¿Qué es lo que es la antropofagia guaraní? Probablemente aquellos que vieron películas sobre canibalismo van a encontrar relatos en Oceanía y en África, donde había tribus que comían seres humanos. Los guaraníes lo hacían de una manera espiritual, religiosa, un ritual. No como un ritual, no como una práctica común. No estaba dentro de la dieta comer seres humanos. Menos mal. Vamos a ver ahora sí esas 2 primeras imágenes. Quiero mostrarles más cómo les pintaba. Miren, ahí supuestamente el salvaje, porque los primeros europeos le pintaban como salvaje a los indígenas. ¿Por qué? Para justificar de alguna manera la matanza de indígenas en la región. Entonces, tipo, llegar a civilizar supuestamente esta parte del... Entre comillas, civilizar. Entonces le mostraban de esta manera. La otra imagen. Ahí están supuestamente las cabezas y los miembros de los que fueron capturados. O sea, se les pintaba de esta manera. Estas pinturas son del siglo XVI ya. O sea, 1500, fines del 1500. Pero ¿en qué consistía realmente la antropofagia guaraní? ¿Qué pensaba yo estoy contando un relato que de alguna manera recopilaron los antropólogos paraguayos. Muchos paraguayos sobre todo. Cuentan que los guaraníes pensaban que al capturar a un enemigo
y pasarlos por este ritual y comer parte del cuerpo de esos enemigos, te pasaba la valentía del enemigo. Entonces, ¿qué hacían los guaraníes? Traían un prisionero de sus guerras y tenían todo un ritual. Primero le ponían una cuerda por el cuello, le paseaban por la comunidad, le daban de tomar chicha. Chicha es una caña, es un destilado que se hace en base a arroz. Hasta ahora se hace. En la guerra del Chaco lo tomaban chicha los muchachos. Bueno, le daban chicha para aturdirle, le pintaban parte del cuerpo. A veces, según relatos, también le daban una última mujer porque le iban a matar. Después de que estaba bastante mareado por la chicha, hacían como un ritual de escape. O sea, le soltaban, le volvían a atrapar, le jugaban, hasta que quedaba lo suficientemente aturdido, hasta que venía el verdugo con un mazo grande y le rompía la cabeza. Una vez que le rompían la cabeza, ahí empezaba el ritual antropofágico, que era le iban cortando los miembros y hacían una especie, asaban una parte, y de las vísceras, que hasta hoy en día se come, el caldo abá. Hacían una de las achuras, o sea, de los intestinos y demás. Por eso es caldo abá de persona. Caldo abá. Caldo de persona. Caldo de persona era. Y por eso se llama caldo abá nuestro. Y claro, abá pues persona en guaraní. Vamos a ver ahora el ritual. Vamos a tratar que la gente entienda de la imagen. Miren ahí. Allá en el fondo se ve el que va a morir. Le están pintando. Y aquí más enfrente las mujeres están preparando la soga que le van a poner por el cuello. Había una práctica guaraní muy extraña también, que era la salutación lacrimosa. ¿Qué era la salutación lacrimosa? Justamente las mujeres lloraban cuando sus hombres iban a la guerra, cuando volvían de la guerra, y también lloraban cuando moría el que iba a ser asesinado, el que iba como una práctica ritualística. Es más, hasta hoy en día existe, nunca les pasó el famoso entierro en el interior donde hay un grupo de mujeres que llora y nadie le conoce. Sí. Bueno, esa es una herencia de la salutación lacrimosa. Consulta, Fabián, sí. ¿Cómo eligen ellos a quién le van a matar? No eligen, le traían como prisionero de la guerra. Enemigos. Enemigo, claro, era enemigo. Y ahora la otra imagen, vamos a ver un poquito. Acá ya, en esta imagen ya le desmembraron. Más cerca, ahí alguien a la izquierda, abajo, se ve la cabeza en la mano de alguien. La espalda abierta. Y allá más arriba se ve las mujeres con miembros de la persona. Y más a la derecha abajo el caldo, o sea, la olla preparando las vísceras del que había sido asesinado. Para que los niños también prueben, los que estaban siendo amamantados, las mujeres ponían la sangre del que había sido sacrificado por los pezones para que los niños tomen también. ¡Qué loco! Entonces, esto era parte del ritual. Esto quedó documentado inclusive hasta mediados del siglo XVII todavía. Estamos hablando de 1650. Y uno muy famoso que pasó y que está también más documentado es el caso de Juan Bernardo Colmán, que era un fraile. Él nació en la zona de lo que hoy es Brasil, cuando era todavía parte del territorio de lo que hoy conocemos, o sea, de lo que era Paraguay en aquella época, el Guairá. Paraguayo de aquella época. Y aquí está cómo lo sacrificaron. A él le iban a hacer un ritual antropofágico. ¿Por qué? Él era un sacerdote acá de la zona de Ita. Él era descendiente de mujeres guaraní, de una mujer guaraní. Entonces hablaba perfectamente guaraní. Su papá fue uno de los conquistadores que llegó. Era un inglés que se termina teniendo una relación con la mamá de Juan Bernardo. Nace él, es mestizo. Entonces él hablaba perfectamente el guaraní. Los españoles establecieron dos poblados indígenas muy importantes cerca de Asunción, Yaguarón e Itá. Él estaba en Itá y le avisan que un monje dominico fue capturado por indígenas guaraníes en la zona de Cazapá. Entonces le dijeron, anda y vos trata de mediar porque vos sos el único que vas a entender lo que ellos dicen. Se va él y ahí encuentra que ya había sido asesinado el monje dominico y también ya lo capturan a él. Él se niega a aceptar el ritual de los guaraníes, no acepta la chicha, no acepta, entonces le terminaron matando. Y como parte del ritual, generalmente una vez que le asesinaban, lo colgaban para abrirle. Cuando le abren, su corazón estaba latiendo todavía.
Entonces dejan su cuerpo insepulto. Le asusta eso a los guaraníes que le habían asesinado. Él está todavía en un proceso de canonización desde la época de la guerra de la Triple Alianza. Sus restos estuvieron durante siglos en la iglesia de Yutú. Y de Yutú fueron trasladados primero a Cazapá y hoy en día están en la iglesia de San Francisco, acá que está en Asunción, sobre Herrera. Según las crónicas, ojo, yo estoy contando lo que dicen las crónicas, cuando sacaron sus restos en una urna de mármol para trasladar a la iglesia que está en Asunción, se olían rosas del cuerpo de que es venerado como santo ya en una zona de Cazapá, donde está una cruz en honor a él, pero todavía no es santo. Ni siquiera fue beatificado siquiera Juan Bernardo. Él es, probablemente su proceso, o sea, su asesinato es el que mejor está documentado sobre lo que era el ritual antropofágico de los indígenas guaraníes. Yo tengo una consulta acá que quiero aprovechar, ¿verdad? Y a escucharle también a Domingo. Si es cierto que la Compañía de Jesús fue la primera en ver el canibalismo en la zona de Paraguay. Así dicen que ellos fueron, o sea, viste que habían llegado, antes que ellos llegaron luego muchos españoles y uno de ellos fue ese Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que documentó luego en uno de sus libros supuestamente que él vio el canibalismo acá en Paraguay y que decía que practicaban así, que comían luego, no era que era un ritual, sino que ellos comían, que era parte de su dieta. Y muchos otros escritores y demás que vinieron supuestamente a investigar y a hacer sus investigaciones acá en Paraguay, dijeron que era así, que todos supuestamente vieron. ¿Qué hay de cierto con eso? Y Álvaro Núñez es uno de los que justamente más estigmatiza a los guaraníes por el hecho de la antropofagia. Él es el que exagera. Él dejó unos relatos en un libro que se llama Naufragios, que hasta hoy en día está en circulación, en donde él habla de que supuestamente era una práctica, como dijo Domingo, una práctica común, aunque realmente no era una práctica común. Era como una justificación para la forma en que los españoles le trataban a los guaraníes en aquella época. Fue desapareciendo. Hay algunos antropólogos que dicen que inclusive hasta el siglo XVIII había tribus muy alejadas que seguían practicando este tipo de rituales. Probablemente. Muy bien, increíble. Yo esto desconocía totalmente. A mí me sorprendió totalmente lo del caldoba. En serio te digo, porque a mí me gusta demasiado el caldoba. No, pero nosotros no comemos ser humanos. Pero digo nomás, nunca me pregunté por qué será que se le dice caldoba. Vamos a ver la foto de Roque González con su corazón. Ahí está Roque González. Fíjense que el corazón de Roque González que tiene en su pecho, o sea, la estatua de él, que lo representa a él, está cruzada por una flecha. Dicen que justamente el mito que cuenta que su corazón le habló a los indígenas que lo habían asesinado, el cacique que lo terminó matando también con una flecha cruza el corazón para acallar al corazón. Entonces por eso es que es representado de aquella manera y ella está en ese pequeño habitáculo, está el corazón incorrupto. Y no sé, sinceramente no sé. Probablemente ahora, hoy en día ella pasó por un proceso según un proceso químico para mantener, pero eso se fue a Roma, después estuvo por Buenos Aires y hoy en día está en Asunción. Qué loco, ¿verdad? Sí. Es pero, increíble. ¿será que es la única persona que tiene tipo una de las partes de su cuerpo que se mantiene? Sí, no hay. Muchos cuerpos están embalsamados. El embalsamamiento hace que se conserven o partes del cuerpo o el cuerpo entero inclusive. ¿Qué parte de tu cuerpo querés que se guarde? Mi corazón. Bueno, el corazón ¿le parece? Y lo hacen Roque vos adentro del billete. Para que se quede ahí mi señora y mi hija siempre. Bueno, está bien. Dios mío, qué curso. Dios mío, Capé. ¿Y qué vos no vas a decir lo mismo, Capé? Le mando un saludo a mi señora. ¿Viste? Aprovecha este momento para ponerme el gorro de Shell. ¿Por qué me queda siempre mal este gorrito? O sea que hay gente que le queda muy bien. Ahí está, mira. Mira a mí cómo me queda. Tenemos que darle la bienvenida a Shell. Le mandamos un saludo a toda la gente de Shell. Gracias por confiar en nosotros en este programa. Y hay un segmento donde tiene preguntas incluso la gente de Shell. Así que le mandamos un gran saludo. La pregunta para Shell es la siguiente. Sabe todo este señor Fabián Chamorro, pero vamos a preguntarle sobre esto. Estoy seguro que sabe. ¿Cuándo llegó el primer automóvil a Paraguay?
El primer automóvil llegó a Paraguay en febrero del año 1906. Compró un empresario cervecero llamado Jorge Barsi. Jorge Barsi dijo, bueno, un año antes el Estado paraguayo sacó una ley que exoneraba ciertos impuestos justamente para incentivar la compra de automóviles. ¿Cuál es el problema de la Asunción? No había calle para esos automóviles. Todo lo que podía recorrer ese pobre prójimo era de lo que hoy conocemos como la zona de la Plaza Uruguaya, lo que es Palma, lo que es Estrella y una parte de Colón. O sea, era todo lo que se podía mover su auto. Y no había calle. Porque quería un auto, no por tanta plata que tenía. Compró un Cadillac, seguramente cuando hagan el clipeado, un Cadillac monocilíndrico. Cadillac monocilíndrico modelo 1905. ¡Epa! Se compró un chiche. Y trajo y justamente se paseaba por 7, 8 cuadras que podía por Asunción todos los días. Pero una locura. Y lo más simpático, ocasionó el primer accidente. ¿Por qué? Porque estaba en el barco cuando iban a bajar o sea, bajar del puerto al muelle. Se desprende el auto y casi le termina matando al despachante que estaba haciendo los papeleos. Así que el primer automóvil, el primer accidente en Paraguay. Pero imagínate cómo la puso seguramente con ese automóvil. No, el primer automóvil, la primera persona paraguaya. No, pero te imaginas vos vivir hacia la zona, algo así, viene el primer vehículo y el ruido ha de ser así. El ruido, no. Hay un relato que cuenta el primer viaje que se hizo en automóvil de Asunción a Itagua. Dice que las señoras se santiguaban, o sea, hacían la señal a la cruz, pero no entendían qué era, y los perros. Todos los perros ladrando, claro. Y hasta Itagua no me pude llegar porque justamente por la falta de camino tuvieron, es más, tuvo que improvisar. ¿Llegó sí hasta Itagua? Llegó hasta Itagua el tipo en 3 días, pero llegó. En 3 días. Claro, fue quedándose. No hay forma, no había forma si estaba cruzado por arroyos y eso. Entonces vos tenías que improvisar los lugares para ir pasando. Qué loco estamos hablando, creo que en 1908, 1909 fue. Queremos conocerle a los... probablemente hay descendientes de este señor acá en Paraguay. Barsi no. Lastimosamente Barsi quebró y fue a vivir al Mato Grosso brasilero y ahí le perdimos el rastro. Sí. Por andar comprando autos así en vez de invertir más. No, invirtió en la época. ¿Y qué pasó con el auto? No sabemos. A mí me habían dicho que un coleccionista lo tuvo hasta hace unas décadas atrás y que después lo terminó vendiendo afuera del país. Encina, ¿tenés alguna pregunta? Vamos primero con la historia atrás de la foto. Tengo una pregunta. Adelante. Volviendo un poco a la antropofagia, ¿existe algún registro de cómo es que esta práctica ritual se fue dejando de lado y ya no subsiste en nuestros días? No, lo que hay es la documentación del tema de Juan Bernardo, del fray Juan Bernardo, que sí está documentado, existe el documento en el Archivo Nacional y eso está transcrito. Hay un libro que les recomiendo a aquellos que son más curiosos de la profesora Margarita Durán Estragó, que justamente ella recopiló ese documento y hizo una contextualización para entender lo que es el ritual antropofágico. Si quieren saber más sobre temas de los guaraníes, les recomiendo los libros de Branislava Susnik, que van a encontrar en varias librerías, y del sacerdote Bartolomé Meliá, que también tiene mucha recopilación sobre estos relatos que a veces compartimos que tienen que ver con los guaraníes en el programa. ¿Algo más, Encina? Tenemos entonces la historia detrás de la foto. Adelante, por favor. Ahí está el Papa. Ahí está Juan Pablo II. Esto es el día en el que Paraguay obtuvo su primer santo. Primero pasa por el proceso de beatificación. Roque González de Santa Cruz fue beato en plena guerra del Chaco. Eso también se recibió con mucho júbilo en Paraguay porque era como una señal. Sí. En enero, febrero del año 1934 fue beatificado Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires. Sus 2 compañeros que murieron con él. Y el 16 de mayo del año 1988, en la misa campal, probablemente la misa campal más grande de la historia de Paraguay, porque algunos relatos hablan de 400.000 personas. ¿Esto cuándo vino acá? Cuando vino Juan Pablo II, ese día fue beatificado, canonizado Roque González de Santa Cruz. Hoy un distrito, o sea, hoy hay varias escuelas, el puente que unos justamente Posadas con Encarnación lleva su nombre, un distrito, la ex Tabapú, que justamente Tabapú fue uno de los primeros poblados fundados por los españoles
Después de Asunción, un año después de la fundación de Asunción ya fue fundado Tabapú. Hoy también lleva el nombre de Roque González Santa Cruz en el departamento de Paraguarí, así que es ampliamente recordado Roque González Santa Cruz en diferentes lugares. Mucha gente, yo estoy seguro que con el programa va a saber realmente quién Su fue. historia, sí, porque hay veces que sabemos a grandes rasgos que es un santo, que es paraguayo y que está en el billete de 100.000. Que es lo que le ayuda bastante a la gente. Claro, hasta ahí. Pero después el programa lo van a conocer un poquito más. Así que la foto, justamente por eso traje acá que fue un día histórico para los paraguayos. ¿En qué año era que vino Juan Pablo II? 1988, mayo de 1988. ¿Vos cuántos años tenías? Yo tenía en el 88 10 años. Mira que no cualquiera vive 2 visitas del Dos Papa. visitas del Papa. Sí. Ojalá 3, porque este está muy ligado también a Latinoamérica y espero que elija Paraguay para venir, porque algo me pasó también cuando vino el Papa Francisco. Mucha gente que no tiene que ver con la religión católica igual se acercó por lo que representaba Francisco. Claro. Entonces fue muy lindo todo lo que generó Francisco en Paraguay. Igual Así que y quiero es que viva difícil. otra vez eso en mi país. Igual y es difícil que vuelva a venir porque viste que hace poco vino Papa Francisco. No, Sí, hace pero- Hace 10 años, 10 años. Ay, 10 güey, años, viste, 10 años Sí, ya, 2015. Ah, no demasiado mucho ya. Hermana. ¿Qué aprendimos el día de hoy, mi querido amigo Domingo? Había sido... No, era más paraguayo que la mandioca. Es más paraguayo que el caldoba. Sí, así es. Y Pepe Chugón no dijo nada hoy. No, Pepe Chugón no dijo nada, vino tranquilito. Y viste que está diciendo que va a hacer más sentadilla ahora. Ah, porque no tiene cola o Sí, así. no, tiene cola. Mire, Ah, le falta un chiqui. Claro, pero por Pero- algo es Pepe Chugón. Sí, que Pepe, mira, vuelve el... ¿Cuál pecho lo vende y cabrón? Sí. Y claro, sí es Pepe Chugón. Por eso Pepe Pepe. Chu. Demasiado flexiones ya está haciendo. No es Nanalgón. ¿Entendés? Por eso nomás. Fabián, muchísimas gracias, increíble. No, gracias a ustedes. ¿Cómo por... haces vos con los temas? Preguntas así, tipo lees Hacemos con... a fondo y No, después- hacemos con José, serían efemérides. Porque O justamente sea, ahora José se hace normal que no entiende, weón. No, José sabe cuando muchísimo. le pregunta eso. José sabe muchísimo. No, en serio sabe muchísimo José. Pero él Capo. pregunta así medio humilde nomás, ¿verdad? Sí, humilde, pero enseguida nos va a dejar. Porque llega a esta hora y ya se va. No sé Ya dónde se va. No, y se va, tiene que cumplir Se va. con otras personas. Con otras personas más importantes que nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que forman parte del mito y la historia. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio. Será hasta entonces.